Hola amigas y amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Latinos Brillando por el Mundo. Yo soy su host Alitzel y hoy estoy con Karen Rodríguez, otra mexicana muy valiente viviendo de este lado del mundo, en Europa. Ella vive en Burdeos, en Francia, desde 2018 y ella es psicoterapeuta y también ha creado o está creando proyectos muy bonitos de este lado del mundo. Me gustaría compartirlos con ustedes en este episodio como talleres y como workshops, pero me gustaría primero darle las gracias a Karen por estar aquí. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Bueno, también gracias a ti porque me invitaste primero que nada y pues estoy muy contenta de ser parte de tu proyecto también, que pues nos podamos unir como mexicanas en el extranjero, ¿no? Sí, por completo. Y quiero ir un poquito en el tiempo, Karen, sin clavarnos tanto en el pasado, pero creo que es importante dar un poco de contexto para los que nos están escuchando y viendo por ahí de 2018, cuando tomaste la decisión de vivir en Francia. ¿Cómo estuvo esa Ujú. decisión? Em, llévanos en el tiempo un poquito. Ay, ¿cómo era Ok. esa Karen de 2018? Bueno, antes de llegar al 2018 me gustaría empezar o comentar más bien que yo primero me fui a Inglaterra, a Bristol en el 2016 porque, bueno, quería hacer una maestría allá, esa era la idea, entonces me fui primero 3 meses nada más para hacer un curso en inglés y perfeccionar justamente mi inglés. Y bueno, ya por cosas personales ya no puedo hacer la maestría, pero me quedé con muchas ganas justamente de tener esa experiencia pues en el extranjero, ¿no? Como que siempre Mm, había visto pues esas personas que se tomaban su año sabático y mi experiencia, aunque fueron al principio solo 3 meses, para mí como que fue muy impactante ver como pues toda la madurez que tuve en ese momento y también como la libertad, no sé si llamarla así, porque yo antes y por el tipo de educación que recibí, era una persona que seguía como todos los procesos como se decía que se tenían que hacer, ¿no? mm, Entonces, pues bueno, estudiar, hacer tu carrera y luego tener un trabajo, güey. Y pues yo tenía muchas ganas de viajar y como yo seguía con este mismo pensamiento, me dije que una forma de hacerlo pues era estudiando, ¿no? Pero como bueno, ya les dije, no se pudo. Y dije, bueno, no pasa nada. Conocí a mucha gente que se va solo a viajar y hacer como esas experiencias y no precisamente es malo. Al contrario, creo que son personas que saben muchas cosas o que mm, aprenden otras habilidades, otros conocimientos, ¿no? ujú. Entonces me decido regresar otra vez a Bristol. Hago un plan para irme como au pair, que es pues este intercambio que haces con con una familia, ¿no? Te vas a vivir con ellos y ellos te dejan bueno, quedarse en su casa y te dan también como toda la parte de alimentos, etcétera, comidas. Y a cambio, pues tú cuidas a los niños, ¿no? Llevarlos a la escuela, hacer la tarea con ellos juntos, etcétera. Y bueno, ya así me fui y ahí conocí bueno, a mi pareja, que ahora es mi esposo. Y bueno, él es francés y ves por eso que después decidí venir a Francia porque pues al principio no tenía en mente este país, nada, no lo Ajá. tenía nada en mente. Y bueno, tomamos la decisión pues porque apenas llevamos un año de relación, pero bueno, queríamos continuar juntos y pues nos cuestionamos, ¿no? De que cómo le podemos hacer, o él iba a México o yo veía otra manera de poder quedarme allá, pero en Inglaterra ya no podía. Entonces Ok. checamos y a Francia había como un poco más de programas de intercambio o de estudios Ujú, y un poco ujú. más económicos también. Como ya había hecho lo de au pair, entonces y volví a investigar sobre esto y pues así me vine otra vez como au pair. Y también porque era como el proceso más fácil, ya que yo no hablaba francés. Ok. Entonces con ese proyecto te venías como au pair, pero en tu tiempo libre estás obligada como a ir clases formales de francés. Entonces, bueno, así fue como empecé con eso.
Y bueno, a través del tiempo me di cuenta que ya me empezaba a aburrir hacer eso, ¿no? Como que no me llenaba, ya no tenía nada, pues ya no estaba aprendiendo nada. Entonces, hay también otra cosa importante por la que decidí como buscar hacer otra cosa fue porque cuando yo me fui de México, vuelvo a esa parte como de libertad, de independencia. Entonces, al estar con la familia, pues me sentía un poco limitada porque había ciertas reglas, había ciertos horarios que respetar. Obviamente no podía invitar como amigos a la casa y así. Me empezaba como sea a molestar Ujú, y fue lo que me impulsó justamente a buscar, pues, hacer otra cosa. ujú. Entonces empecé a buscar trabajo y encontré uno como profesora de inglés y de español en una escuela y ya fue lo que me dio como esa oportunidad como para independizarme. Después busqué un departamento con roomies y todo, entonces la experiencia ya fue todavía más diferente y pues bueno, todo eso para después llegar como a este periodo de COVID. En este periodo fue complicado porque me quedé sin trabajo y ahí fue cuando ya me empecé a cuestionar realmente qué es lo que quería hacer. Ujú. Ya no tenía ganas de, o sea, de hacer trabajos, los mismos trabajos que llevaba haciendo. Quería ya volver a dedicarme a la psicología. Tú Entonces, estudiaste es la carrera de psicología en México, ¿verdad? Eso era sí, lo tuyo, digamos. Ujú, exactamente. Sí hice la licenciatura en México. ujú, Y cuando me vine aquí a Francia en el 2018, hice una ujú. maestría. Como ya no hice la maestría en Inglaterra, decidí hacer la Ok, maestría en línea en ok. una Ujú. universidad española. Entonces lo hacía al mismo tiempo que cuando llegué aquí como au pair en Francia. Oh, ok. Esa maestría, ¿cómo se llamaba? ¿Era como para enfocarte en psicoterapia? No, era más en psicopedagogía. O sea, porque al Ah, ok. principio quería trabajar con niños, pero Ujú. esta parte de psicopedagogía también se enfocaba para trabajar en hospitales o en estructuras. Y más que Ah, ok. nada, pues, hacer como una psicoeducación, se le llama. O sea, Ah, ok, ok. para sensibilizar. Ok, y por ejemplo, cuando estabas de au pair, tú decías, ay, bueno, esto va a ser temporal, porque en algún punto sí quiero, pues sí quiero dar terapias. ¿Lo tenías en mente? em, ¿O cómo era ese plan en tu cabeza? em, ¿O estabas como fluyendo con la vida? ¿Cómo era en ese momento? pues en ese momento yo solo estaba fluyendo, sinceramente. Creo que Ujú, siempre estuve segura de querer ser psicóloga. O sea, decía algo que me ok. gustaba mucho, que pues a pesar de que ya no seguí realmente trabajando o haciendo como esa formación inmediatamente después de mi licenciatura, Ujú, pues siempre me ha gustado como leer o investigar al respecto porque es algo ujú, que me gusta mucho. Sin embargo, era algo que me gustaba, pero también tenía esa necesidad como de fluir, lo que estás diciendo, y de no planear tanto. O sea, sí. por eso mencioné al principio lo de mi educación, porque sí fue algo que me afectó y sentía como un vacío. O sea, como que sentía que estaba haciendo todo como me lo decían y como debía hacerse, pero yo no me sentía yo. O sea, no me sentía como que era mi vida la que yo le estaba controlando. Y ahí me faltaba algo, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo mucho. No sé cómo fue tu familia, mis papás, los quiero mucho, pero ellos, pues me cuidaban mucho. No sé si es algo de papás mexicanos o también de con una Mm, mujer allá, que hoy lo entiendo porque digo, ah, con razón me protegían mucho porque por la inseguridad, no lo sé, pero cuando vine acá de 24 años no sabía hacer nada y me costaba trabajo tomar decisiones porque como casi todo el tiempo ellos las tomaban. ujú, O sea, no así de que querrá estudiar, pero en general en el día a día, como que las iban tomando, no me acostumbraba a yo tener ese criterio y tomó años como en, no es el criterio, sino más bien como que la seguridad de las decisiones que estoy ujú. tomando. Entonces, Sí, y luego lo quiero conectar más adelante con el síndrome de la niña buena, que yo creo que están por ahí medio ligados, pero igual el típico, la forma en la que deberías de actuar, deberías de estudiar, lo que todos los de estos deberías, cuando venimos de exacto. este tipo, de estas familias súper amorosas y súper lindas, pero sí con mucha carga de los deberías. Pero bueno, ahora Ujú. regresamos a eso. Sí, justamente, pues también
Me fui de mi casa a los 24, creo que fue más o menos Oh, lo que wow, estás ajá. diciendo tú, me pasó igual y sí, pues lo que tú dices, más allá de no, o sea, de poder tomar una decisión, como tener esa seguridad, perdón, Sí, sí, o reafirmarte, ¿no? De decir, bueno, si no funciona, pues no pasa nada, ¿no? Habrá otra exacto. cosa. Pero Ujú. siempre es como ese miedo y esa perfección. Creo que la búsqueda de la perfección que no existe, que bueno, la he llevado durante todo mi proceso y pues es la que más me ha enseñado, la que más golpes fuertes me ha dado, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, sí. Ok, te interrumpí ahí muy, no, no, muy no te feo, pero estoy preocupes. tomando notas para regresar a estos temas. Te Ujú. interrumpí porque de ahí pasó COVID y te quedaste sin Sí, trabajo. Ujú. exactamente. 2020. Y bueno, ya en ese punto, después de pues ya haber como disfrutado un poquito y tomarme las cosas como digamos, como más ligeramente. Y ya me empecé a cuestionar esa parte de, bueno, ahora qué quiero hacer de mi vida, es que quiero quedarme así, es que no pasa nada si ya no ejerzo como psicóloga. Y pues no, ya me llegó como ahora sí esa, como decir, esa espinita de decir, bueno, quiero intentarlo, quiero ver hasta dónde puedo llegar, si es posible. Entonces, en ese periodo 2020, pues investigué lo que tenía que hacer para revalidar mis estudios acá en Francia. Mandé todos mis documentos y demás. Y bueno, mientras tanto, pues te digo, me quedé sin trabajo y la única opción era como seguir cuidando niños. Entonces dije, bueno, lo voy a volver a hacer, pero esta vez solo en lo que empiezo, pues mi proyecto ya en forma, ¿no? Lo que quiero hacer. Bueno, no sé si fue porque era un periodo complicado, el de COVID, pues no me daban respuesta con lo de mis documentos y esta Ok. revalidación. Se Ujú, tardó mucho, se tardó ujú. demasiado, casi 3 años. Entonces, en esos 3 años, pues sí Wow. fueron difíciles porque yo ya estaba desesperada, ya había perdido la esperanza, o sea, de que pudiera ser psicóloga acá. Y pues igual otra vez me volví a decir, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Y Mm, pues yo ya estaba desesperada y dije, bueno, pues, ¿qué escojo? Entonces me metí a ver las formaciones y hice un diplomado como ayuda a la persona, que era para ayudarles a su inserción profesional aquí en Francia. Entonces, ayudarles como a buscar una formación, empleo, em, o literal como hacer ese proyecto profesional. Entonces, dije, bueno, pues no es exactamente psicología, pero bueno, es algo que me interesa. Podría a lo mejor trabajar en eso. Y pues ya me metí a estudiar. Durante mi formación trabajé en otra asociación con migrantes, justamente para ayudarles en sus proyectos profesionales. Y bueno, todo eso fueron como puntos sí. que me ayudaron para esta revalidación. Y fue a partir fue hace un año, justamente abril 2023, que por fin recibí la noticia de que Ujú. sí habían aceptado y que ya podía ejercer como psicóloga acá en Francia. Entonces Wow. sí, todo Uf. ese camino. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué hiciste? O sea, ¿eso qué significó para ti? De, ok, ya puedo dar terapias, pero ahora, ¿a quién se las doy? ¿O cómo tenías claro Sí, eso? ¿Cuál era el siguiente paso? no, para nada. Pues no lo tenía muy claro. Creo que al principio la noticia fue como, bueno, fue algo increíble para mí. O sea, fui la Ujú. persona más feliz en ese momento porque te juro ya lo había dado como perdido. Eh, y ya, bueno, lo disfruté, pero ya después de unos días otra vez me llegaron las vocecitas de si vas a poder y cómo vas a dar terapia. ¿A quién, es justamente lo que dije, a quién se lo vas a dar? Lo vamos a poder hacer en francés. Y yo dije, ay, chin, ¿no? Bueno, otra vez. Y dije, pues, ¿qué hago? Sí. Entonces se me ocurrió hacer un círculo de mujeres con mis amigas o las personas más cercanas, esas mujeres Ok. como que más conocidas, que ahorita ya son mis amigas, pero en ese Ujú. entonces eran más conocidas. Ok. Y esto solo se me ocurrió porque tenía esa necesidad de compartir y quería como crear algo mío. Y ya en el proceso fueron unas de esas amigas que estaban bueno, que estaban conmigo en el círculo de mujeres, que me dijeron, oye, ¿y por qué no lo haces como negocio? Pues es algo que
pues nació de ti, está como bonito, puedes ayudarle a Sí. muchas personas, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y entonces me puse a trabajar en el proyecto con 3 amigas. Y bueno, pues todo fue un proceso porque pues yo tenía mis estudios en psicología, pero no sabía nada sobre comunicación, marketing o cómo manejar un negocio, ¿no? O sea, son cosas que no te enseñan y para mí pues todavía sigo en ese proceso de aprendizaje. Pero mientras tanto pues también ya me urgía la parte económica y cómo mantenerme aquí, porque en ese fue un periodo donde, o sea, ya no estaba trabajando porque no sabía qué quería. Fueron unos meses justo antes de, bueno, entre terminar mi formación y la noticia de que ya podía ejercer como psicóloga. Entonces, bueno, hice el círculo de mujeres y también dije, bueno, tengo que poner o sea, dar las terapias, o sea, ya esperé tanto eso y no es posible que pues lo deje a un lado, ¿no? Exacto. Entonces, pues me inscribí, dejé todo el verano y me inscribí en octubre del año pasado a una aplicación, a una plataforma acá en Francia pues donde te inscriben todos los profesionistas de la salud mental. Entonces yo dije, bueno, me voy a inscribir y a ver ahí poco a poco a ver quién llega. Pues a la semana que me inscribí me llegó mi primer paciente en francés. Acomodé yo, no tenía dónde dar mis terapias, entonces en donde yo vivo pues tenía una habitación que era para invitados, pues bueno, ya la acomodé y la instalé como mi consultorio. Y pues ya me lancé así, ¿no? Con el primero, obviamente estaba súper nerviosa. Y yo creo que transmití eso porque no regresó. O sea, el primer paciente sí no regresó, pero fue como el inicio para decirme, ay, sí puedo. O sea, mi Sí. miedo era como no entender lo que me estuvieran diciendo, ¿no? O más que no entender, como perderme cosas importantes Sí, que el sí, 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 paciente sí. haya mencionado. Y bueno, con esta primera experiencia me di cuenta pues que sí había entendido todo, que más bien la que se Perfecto. puso la presión fui yo. Sí, Y bueno, con mi francés todavía un poco limitado, pero dije, bueno, ya lo tengo, ya me sé explicar y es lo que importa. Entonces, pues hasta la fecha, hasta hoy en día lo seguía haciendo. Cada vez me empezaron a llegar más pacientes, empecé a tomar como más confianza en mí. Obviamente me seguí preparando, tomé otra vez clases de francés, pero esta vez ya más, no sé, como más seguro porque ya tenía un propósito. Entonces ya no solo era aprender francés por aprender, sino ya sabía para qué lo estaba haciendo y ya no estaba empezando tampoco de cero. O sea, ya era más como exacto. mejoras. Y con eso pues empecé también una nueva formación, pero ahora sí, la que yo quería, para especializarme en psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces es lo que estoy haciendo ahora. Me Y así es como llegué. encanta. Me encanta. Sí, mi terapeuta tiene esa formación. Me encanta. Ujú. Em, Me gustó lo que dijiste de que tuviste que tener ese primer paciente que no regresó, bueno, pero no pudiste haber seguido al segundo y al tercero y a todos los demás si no hubieras tenido ese. Y siento que a veces queremos esperar hasta que estemos listas, como que saltarnos ese periodo de que no somos tan buenas. Y yo creo que es inevitable. No sé cuál es tu perspectiva de eso, de que queremos lanzar las cosas hasta que estén perfectas o a que nosotros estemos 100% listas y ahí no, o sea, tenemos que llevarlo a la práctica y las primeras cosas, o sea, no sé cómo haya sido en este caso fue tu primera terapia. Yo tengo, bueno, primeras sesiones de consultorías o mis primeros videos o mis primeros podcasts. La verdad es que no han sido muy buenos, pero o sea, no me podía saltar esos. Y a veces queremos, Claro. sí, solo como que fast forward a los que ya no salen bien. Eso no sé cómo se le llame a nivel psicológico, si sea como tolerancia a la frustración, tolerancia a que no salga bien, pero quiero saber tu perspectiva de eso. O sea, cómo podemos ser más compasivas y como más tolerantes con nosotros de decir, lo estás haciendo bien y date el espacio de aprender, ¿no? O sea, como el growth mindset, Claro. como está bien, estás empezando, pero y vas a ser mejor. Con el tiempo y con la práctica vas a hacerlo mejor. ¿Cómo podemos cambiar esa vocecita de la que tú hablas? Cambié como ese chip de decirme, tienes que saber todo y tienes que hacerlo Sí, perfectamente y que sobre todo el otro no se dé cuenta que no sabes.
creo que eso también fue algo que tuve que trabajar mucho, pues en terapia también. Pues fue lo que mi psicóloga me dijo, es que eres muy dura contigo. O Mm, sea, la sí, que se está poniendo el pie ahí, la que se está juzgando todo el tiempo y la que para la que nunca es suficiente eres tú. O sea, realmente esas limitantes te las pones tú. sí, Entonces, al sí, escuchar sí, eso sí, sí. y pues me dije, ya, o sea, me tengo que lanzar, ni modo, el primer paciente pues fue la primera experiencia, pero poco a poquito, ¿no? Y a lo mejor también hacer como ciertas estrategias, poner en marcha ciertas estrategias, ¿no? Te digo que es un proceso personal. A mí, por ejemplo, con las terapias me sirvió como prepararme un poquito, preparar un poco las preguntas que podría preguntar, Ujú, escribir. A mí me funciona escribir mientras me están hablando porque si no, no puedo retener todo. sí, Y últimamente ya vi que dentro de esa escritura, porque a veces puedo escribir muchas cosas y no entender al final lo que hice, pues ya como que dividir, ¿no? Entonces en una parte pongo la historia de vida, en otra el motivo de consulta, en otra observaciones, pero yo ya como que a través de esas prácticas, a través ujú, de esos pacientes, ujú, ahorita ya tengo esas herramientas que no exacto, hubiera podido obtener si no hubiera pasado por todo esto, ¿no? tal cual. Y poco a poco también se va expandiendo esa zona de confort, y tal vez sí, Sí, son casos de uno a uno, de pronto ya son talleres en línea, talleres presenciales, talleres con más gente, y cuéntanos de eso, ahora en qué estás, en qué proyectos sí. estás. Pues ya que empecé con mis terapias y que empecé a tener más seguridad en mí y en mi Ujú, trabajo, retomé lo del círculo de mujeres. ujú, Y ya empezando este año, en enero 2024, lo lancé con una amiga mía, el proyecto que se llama Cultivando mi Yo, en donde ofrezco justamente círculos de mujeres, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Porque al principio el círculo de mujeres dices que era como gente más conocida, o sea, la amiga Ujú. del amigo, las conocidas, y supongo que ahora te ha tocado que llega gente que no conoces. Sí, ¿Cómo ha sido eso como de decir, o sea, lo que habías hecho antes, ¿no? De soltar la rigidez, de decir, tengo que ujú, tener las respuestas, o hasta cierto grado de control, y en este momento es como, pues va a llegar gente que tal vez no conozco, con diferentes perspectivas o diferentes preguntas. ¿Cómo, sí, qué te ha claro. ayudado a ti a decir, yo las voy a apoyar, yo soy la facilitadora, tengo mi co-host, pero no sé, ¿qué herramientas por ahí te ha ayudado para alguien que nos pueda estar escuchando y que diga, ay, quiero organizar un evento o quiero facilitar una conversación, una comunidad, pero Sí, luego nos entra un poco el miedito de, ay, ¿quién va a llegar? ¿Y qué tal que se me cuestionan? No sé qué, que obviamente pues sí. también son un montón de miedos y en muchas ocasiones no sucede, pero ¿cómo fue ese proceso para ti? Me pasa seguido. De hecho, siempre que, también por mi personalidad, creo, soy una persona bastante introvertida. Entonces yo para hacer confianza primero necesito conocer un poco a la persona, lo que pues no es posible muchas veces con este trabajo, pero simplemente a lo mejor a mí lo que me funcionó es ya no sobrepensar tanto, o sea, llegar y como salga ahora sí, ¿no? O sea, dando lo mejor de mí, claramente, pero tampoco ya no preparando súper bien todo, ver todos los detalles, porque si no, nunca termino y llego más estresada que si solo me dejo pues llevar, ¿no? Ujú, Aparte el hecho de haberlo hecho con mis amigas me dio la oportunidad justamente de practicar y ver cómo funcionaba. Y ahora, bueno, el formato es un poco diferente porque con ujú, mis amigas yo participaba y también contaba mis experiencias y demás. ujú, Ya en el negocio, pues soy facilitadora, pero pues ya no soy participante, digamos. ujú, Pero ok, lo que sí, bueno, eso lo decidí porque obviamente, por lo que estás diciendo, si me llegan a preguntar, a cuestionar algo, pues que esté como más preparada, porque cuando eres participante te dejas llevar mucho por la emoción o ya sí. estás en otro mindset y pues Ujú, no. Para el negocio creo que era importante separar las cosas. Pero eso no quiere decir que, lo dejo muy claro cuando llegan chicas nuevas al círculo. No quiere decir que yo sea la que sepa todo, simplemente soy la facilitadora y yo exacto. les dejo en claro, no tengo yo todas las respuestas,
si no sabemos algo, pues lo vamos pues, a buscar entre todas o lo vamos a contestar. A lo mejor alguien de aquí del grupo lo va a contestar sin saber, ¿no? Entonces, más que nada es como una relación a través de la palabra, el respeto a quien habla, Sí, al escuchar y no criticar, no juzgar. O sea, eso exacto, es exacto. como una de las reglas si quieres entrar a los círculos de mujeres que... Wow, qué bonito. Sí, y también siento que tenemos mucha necesidad de hacer comunidad, hacer tribu, eh, Sí, en general como humanos, pero también viviendo, o sea, teniendo nuestras familias lejos, pues al final tenemos como que esta cosa de crear ese espacio y de compartir y de ser escuchadas, lo ujú. que tú decías. Em, ¿Algún otro consejo que le darías a alguien que tal vez está queriendo crear una comunidad o sí lo está pensando como me gustaría ser host o anfitrión de alguna comunidad, no sé por dónde empezar? ¿Qué le dirías? Pues que no lo piense demasiado, que Sí, simplemente que se lance y que la persona vea, ¿no? Como cómo se siente a lo mejor más segura al principio para hacerlo. ok, Yo pues puse el ejemplo de hacerlo primero con mis amigas conocidas. Pues eso se me hizo una parte esencial porque dije, bueno, si me equivoco, si pasa algo que no planeé o que no quise que pasara así, pues son mis amigas y pues no pasa nada, ¿no? Como que el sí, estrés es menor. Eso me funcionó a mí, pero sería que como que cada persona viera de qué manera se siente pues más segura para lanzarse al principio. Y pues sobre todo la confianza. Yo creo que confiar en que puedes hacerlo, en que eres suficiente para hacerlo y que te puedes seguir preparando y lo que tú quieras, pero si no das como el primer paso, nunca vas a saber, o sea, de qué eres capaz. Entonces, confiar en ti y ser paciente. Muchas veces para llegar a lo que queremos hay que esperar y pues es difícil, pero creo que es esencial, justamente porque pues la vida es así, ¿no? A veces nos llega rápido las cosas y otras veces no, y en experiencia sí, creo que las cosas buenas sí tardan. y me encanta. Gracias por compartir. Tengo dos preguntas más y una Sí, me dime. acaba de llegar a la mente porque tú hablaste un poco de dejar de ser dura contigo misma y yo resueno con esta historia porque siento que lo he trabajado mucho en estos últimos años y yo también era muy dura, era perfeccionista, inflexible y o sea, me tenía expectativas muy altas, ¿no? Y si no salía como yo creía que debía de salir, mi trabajo me frustraba o me hablaba mal o bueno. Y te lo digo toda mi historia porque inclusive eso se manifestó a nivel físico y ahí empezó como una parte más de conectar con mi energía femenina, que por cierto los círculos de mujeres son buenísimos para Ujú. hacerlo, y de mucha yoga y de mucha autocompasión para soltar todo ese perfeccionismo y también esa parte muy de energía masculina, ¿no? Claro. Este, y te quiero preguntar qué te ha funcionado para soltar esta voz como muy crítica. Sobre todo se expresa mucho en el por qué no te salió perfecto, por qué, o debiste haberlo hecho así, o Uy. algo así, o deberías estar haciendo más, ¿sabes? Como que también esta parte, ¿cómo la detectas y cómo la vas cambiando poco a poco? Que vaya siendo una voz un poquito más suave, más amorosa. Pues dijiste algo muy importante que se me hace esencial, o sea, escuchar tu cuerpo, ¿no? Tú dices, bueno, que, bueno, te dolían ciertas cosas o ya te sentías mal. Creo que cuando empiezas a detectar molestias en tu cuerpo, puedes detectar justamente ciertas emociones que estás guardando, ¿no? Todo ese estrés, todo ese, pues, como el forzarte a dar más de lo que puedes también, ¿no? Y a mí en lo personal, que no ha sido fácil y aún sigo trabajando, o sea, soy Sí, honesta, aún sigo sí, sí, no, trabajando yo en también. eso, porque Ajá. no desaparece así. Pero así como yo me forzaba a ser muy estructurada, muy rígida en la parte profesional, eh,
empecé a hacer lo mismo, pero con la parte recreativa, digamos, por Mm, llamarle de una manera. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, con mis terapias, yo trabajo en las tardes. Entonces, yo me dije, en las mañanas no voy a recibir pacientes, porque termino muy tarde. Yo termino, pues, a veces hasta las 8 de la noche, ah, wow. porque es cuando pueden venir mis pacientes, ¿no? De cuando salen Ah, de ok. trabajar o así. Entonces dije, bueno, si me también agarro pacientes en la mañana, entonces, ¿a qué hora voy a descansar? ¿A qué hora voy a tener tiempo para hacer actividades que me gustan? ¿Y a qué hora voy a hacer cosas para compensar ese trabajo, ¿no? Exacto. También. Entonces yo me obligué literal a ponerme una rutina en la mañana también pero para mí. O sea, ya sea hacer Ujú. ejercicio, o tengo así como mi do list, así como la que hago en el trabajo, pero también en la parte personal. Entonces, todas las cosas que quería hacer y que no había hecho porque no, según yo no tenía tiempo Sí. o porque no me lo merecía, ¿no? También eso que está muy internalizado sin darse cuenta. Mm, Entonces dije, no, ya, entonces me metí a clases de piano que tenía por ahí, he olvidado, me metí a bailar también, que era algo que me gustaba mucho, entonces más bien buscar como esas actividades que te dan placer, nada más por placer, y sobre todo dejar de pensar como que es obligación. Creo que también eso fue un problema mío y de parte de mi perfeccionismo, que hasta las mismas actividades o sea, recreativas y eso lo veía como obligación. Tengo que hacerlo, tengo que cumplir porque mi objetivo, wow. no sé, es todo perfecto, ¿no? Sí. Hasta que me dije, no, me está estresando igual, me va a regresar esa ansiedad. Y dije, no, lo voy a hacer cuando yo quiera hacerlo, cuando me nazca. Si hoy solo quiero, bueno, si no quiero hacer, por ejemplo, no sé, por decir, no, si no quiero salir a correr, bueno, hoy sí, cómo me quiero mover, de qué manera me quiero mover diferentemente, que no sea siempre lo mismo o que ya lo vea como obligación. Ujú. Y pues también el hecho de darme esos descansos, dormir bien, creo que a mí lo que me ayuda es dormir bien, me gusta dormir. Y me metí ahorita a la meditación, a hacer mindfulness, que me está ayudando muchísimo para justamente callar a esas voces interiores, ¿no? Sí, 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 Repetirse sí. también como frases de afirmación, no sé, el Ay, decir que soy suficiente, soy digna, o me merezco estar aquí, o sí, merezco una situación mejor. Entonces creo que es como volverte tu mejor amiga y hablarte a ti misma, decirte cosas bonitas y cuidarte, ¿no? sí, Eh, sí, no sí, sé, sí, sí, no sí. sé si me expliqué, pero es como todo en general Me para encanta. ti, porque finalmente es para ti. Exacto. Sí, 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 sí. Me encanta lo de volverte tu mejor amiga. Sí, como que tu porrista. Está muy Sí. bonito. Muy, muy bonito. Te lo agradezco mucho. Y la última pregunta es muy bonita, porque es como regresar en el tiempo y como llevarle un mensaje o algunas palabras, tal vez a esa Karen de, digamos, del 2020. Creo que fue uno de los años, por lo que contaste, un poco difíciles para ti, entre 2020 y Sí. 2021, cuando había incertidumbre. ¿Qué mensaje, qué palabras le dirías a Karen de ese momento? Ay, pues le diría que persiga sus sueños, o sea, literal que no los deje de lado, que se escuche a sí misma y que crea en sí misma y también que pues esas capacidades, esas herramientas que tenía en ese momento eran suficientes justamente para traerla o llevarla a este momento, ¿no? En donde se encuentra ahora. Entonces que no sea tan dura con ella, que ya lo está haciendo bien. Ujú. Gracias, gracias por compartir. Muy bonitas Gracias las a ti. palabras y te lo agradezco mucho por este tiempito que nos diste, por abrirte a contar tu historia y no solamente como psicoterapeuta, pero como humana, Y también latina, mexicana. Sí, y eso aporta mucho valor para esta comunidad. Te lo agradezco mucho. bueno, muchas gracias a ti también, a Excel, que me invitaste. Creo que fue una linda experiencia, fue la primera vez para mí hablar en un podcast. Entonces, nunca se me va a olvidar. Muchas gracias. Otra primera vez. Muy bien, me Sí. encanta. Gracias y gracias por vernos y por escucharnos.